A Cristo. Amén. Le bendecimos, amén, porque Él nos ha bendecido con su presencia y dándonos este privilegio y oportunidad de entonar cánticos al Señor. Gloria a Jesús, con estos adoradores que el Señor ha escogido de entre nosotros para ponerlo acá al frente. Y qué bueno, que lo hacen para Dios de todo corazón. Nosotros podemos participar también. Bendecimos a la comunidad de los lanceros, amén. Amén. Las maestras tuvieron a bien dejar el día del niño para hoy y allá están. Pueden voltear hacia allá, van a ver el ramillete de hermosos niños que están contentos con lo que ustedes han colaborado, porque siempre la obra del Señor se hace de esa manera. Bien, vamos a aprovechar este tiempo hermoso que tenemos para ir a esta parte importante también de nuestro servicio, que es la palabra. Y quiero que tengamos allí en nuestras Biblias Hechos capítulo 1, verso 8. Gloria al Señor Jesús. Mi alma te adora, Señor. Mi ser te bendice, Señor. Cuando tengan Hechos capítulo 1, verso 8, la señal de costumbre, para que todos podamos leerlo al unísono, porque hoy vamos a hacerlo así, al unísono. Pueden ponerse en pie los que así puedan, para darle mayor reverencia, relevancia a la Escritura, la palabra de Dios. Bendito el Señor. ¿Lo tienen todos? Amén. Vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando arranqué yo solo, muchos se quedaron. Vamos a ver si podemos hacerlo al unísono. Otra vez. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Puede bendecir a Dios con un aplauso y se va sentando. Gloria a Dios. Vamos en esta línea de los dones espirituales a hablar acerca de los dones de poder. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dones de poder. Ya hablamos de los dones que emiten, hablamos de los dones que revelan en parte, y un poquito por aquí, un poquito por allá. Yo quisiera hablar un poquito también acerca de los dones de poder, que como ya creo que todos sabemos, son tres de misión, 3 de revelación y 3 de poder. La palabra poder no es propio de las guerras ni de los hombres. La palabra poder viene del carácter de Dios, para que sepan. Desde el principio Dios ha revelado su carácter, y su carácter no tiene otra mejor distinción que el poder. El poder. Cuando usted ve lo creado, ¿sin poder se haría eso? Jamás. No. Tiene que haber poder. Poder es autoridad. Autoridad es hacer lo que se deba, lo que se quiera. En este caso, como Dios, cuando quiso hacer este globo terráqueo, ya ustedes vieron dónde radica el poder de Dios, ¿verdad que sí? Aparte de que es su carácter, cómo Él lo establece. ¿Cómo establece Dios el poder en las cosas creadas? ¿A través de qué? De su palabra. O sea que la palabra de Dios es el poder de Dios. Cuando reconocemos eso en Dios, entonces estamos viendo que Dios está en autoridad.
Y es por eso un principio muy importante que el mismo Jesús le reconoció a los que no creían en Él. Porque toda autoridad tiene un origen y es Dios. Sea buena o sea mala la persona que esté ejerciendo esa autoridad, Dios se la da, es porque se supone que ese hombre, esa mujer, tiene que hacer lo que es correcto. Pero como el hombre tiene su libre albedrío, su propia voluntad, algunos la usan para lo malo. Y esto es desde el principio, que Dios es tan extraordinario y bueno, que comparte su poder con nosotros. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, Dios le dio participación de su poder, dándole autoridad. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo, tú tienes que subyugar? Eso es ponerte por encima de ellos y administrarlos, presidirlos, darle la orden. Por eso es que se cree originalmente que el hombre tenía el poder en sus labios para todo ese orden que Dios había creado. Ustedes han visto los animales que hoy reconocemos como los más grandes. El cuadrúpedo más grande, ¿cuál es? El elefante. Y el más grande de todos está en los mares. Pero eso es la fauna que Dios permitió que se quedara después del diluvio. Porque antes del diluvio habían animales que desconocemos, y como no habían cámaras fotográficas, sencillamente no tenemos esas fotos, pero están allí los fósiles que hablan de esta era que algunos piensan que no existió, sobre todo incluso algunos cristianos, de la era de los dinosaurios, animales sorprendentes y hermosísimos. Todos esos animales, los que hoy conocemos, que están en aquella parte originaria donde Dios comenzó todo este orden, que es el África por allá, todos esos animales debían sujetarse a Adán. Todos ellos debían sujetarse a Adán, al punto de que la Biblia dice que todos los nombres que Adán le puso a ellos, así se llaman. O sea que cuando él decía un nombre para uno, por la autoridad que tenía conferida, que Dios compartió con él, entonces así se ejecutaba, así se realizaba. Dios es extraordinario en compartir su poder con nosotros. Mucha gente no hace eso, tiene celo y temores. De hecho, cuando se trata de reinar en los gobiernos, en los reinos del pasado, cuando eran monárquicos, que eran reyes y reinas y príncipes, siempre tenían a bien chequear a ver quién aspiraba, porque tenían temor que en algún golpe le quitaran la vida para reinar ellos. Algunos que eran celosos, avariciosos y perversos, porque no hay de otra forma, como Herodes y otros tantos, mataron a sus propios hijos para que no le sublevaran o para que no le relevaran en el cargo, no entendiendo ellos que nosotros sencillamente somos pasajeros. Y claro, como no tienen a Dios, como no tienen el temor de Dios, tienen celo y tienen temor de que le quiten lo que ellos tienen. Fíjense, esto es tan así que cuando el Señor fue entrevistado por Herodes o Pilato, uno de esos dos, pero ahí está el asunto, en ese juicio previo que se sometió Jesús, cuando este hombre le está hablando cosas a Jesús, Jesús le da una palabra y dice, tú no tuvieras autoridad si no te fuere dado ¿de dónde? De arriba del cielo. Por eso yo estoy bajo tu mando. Pero es porque te dieron autoridad. Pero si yo clamo a la autoridad que es sobre ti, que puedo hacerlo, sencillamente me zafo de tu mano y tú quedarías como mi esclavo. Pero no, sigamos el orden de este globo terráqueo. Esto es porque hay algunos cristianos, que es posible que ninguno esté aquí, pero hay algunos cristianos que no reconocen la autoridad en los hombres, el poder en los hombres. Por ejemplo, si ellos son de una idea comunista o de estas democráticas, si de una o de otra, de las que todas las que existen, pero vamos a suponer que sea alguien que se declare un demócrata. Él dice que la persona que está gobernando con autoritarismo, que es un comunista o un socialista, dicen que esa persona no debería serlo. Y los que están de ese lado dicen que los que fueron elegidos demócratamente tampoco deberían serlo.
no hay un reconocimiento de uno o de otra parte, porque se meten en ideología y no reconocen quién está en autoridad. Mire, nosotros aprendimos, los cristianos, a reconocer la autoridad, que incluso los que llegaran a perpetrarse en ciertos lugares de mando a través de golpes de Estado, si están allí, lamentablemente debemos sujetarnos a ellos. Cuando lo hacen, cuando hacen las cosas que son correctas, ya hemos hablado de sobra de eso, cuando empiezan a hacer cosas que no están bien, sencillamente nosotros no estamos en obligación a obedecer a alguien que desobedece a quien le dio el tiempo de gobernar, que es Dios. Duro y difícil lo que estoy diciendo, porque algunos pudieran decir, pero Hitler reinó sobre Alemania algunos años. Esa autoridad se la dio Dios. Que él la usó mal, sí. Y todos los que han gobernado en el mundo, si hiciéramos una historia, hay hombres buenos y malos, mujeres buenas y malas, y los buenos y los malos, Dios los puso. No los puso como malo a los malos, Dios les dio fue el poder. Ellos lo ejercieron para mal, para endiosarse, para engrandecerse y para crear sufrimiento hacia sus enemigos, porque el hombre, cuando está en poder y en autoridad, no reconoce a otro semejante a él, sino que quiere sobreponerse, quiere disponerse en autoridad absoluta y quebrantar a aquel que no piensa como él. El poder no es para eso. El poder es para organizar todo el caos que el diablo y el pecado ha dejado. Por eso las personas, todos los que están en autoridad, le van a dar cuenta a quién. A Dios primeramente. Sin embargo, el hombre ha organizado algunos órganos en la tierra para regir y para de alguna forma fiscalizar a los que gobiernan en el mundo, pero hasta eso está amañado, porque los que están allí tienen sus ideas particulares. Por eso nadie jamás podrá escapar del juicio que Dios va a hacer, porque Él es autoridad, Él es la autoridad máxima. Y hablando de autoridad de este tipo de gobiernos, nosotros como iglesia tenemos autoridad, ¿sí o no? Sí. Exageradamente sí. Y aquí el Señor lo está diciendo en este verso que tenemos para hoy. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí hay una condición. Es un decreto, es una verdad absoluta, pero que viene con una condición, porque el pero aquí indica de que hay que hacer algo. Si hubiese dicho reciban poder cuando llega el Espíritu Santo sobre nosotros, no, pero dice pero, este pero acá indica de que debe haber una condición en la persona que desea ese poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? El poder, por eso es que lo que Dios creó, dijimos al principio, dije yo que Dios lo creó con poder. Esta montaña y todas las montañas que existen, desde la hormiguita más minuciosa, el microbio menos vistoso que no lo podemos ver con nuestros ojos, hasta las cosas que nos sorprenden, todas fueron creadas con el poder de Dios. Ellas son testigos ¿de quién? De Dios. Son testigos de Dios. Por eso es que aquellos que no quieren reconocer a Dios a través de la Escritura, a través de los predicadores, a través de todo lo que Dios ha hecho, al ver la naturaleza deberían leer el código genético de Dios que está allí, porque es extraordinario cómo todo funciona a la perfección. Una cosa extraordinaria. Los que están teniendo ciertos temores por el sol que está haciendo y por los calores que están haciendo, claro, hay que cuidarse, porque el pecado que el hombre ha perpetrado por años en la tierra ha causado sus males sobre este globo terráqueo, porque como el hombre es autoridad y poder sobre la tierra, si lo ejerce mal, daña todo este ecosistema bien perfecto. Según dicen por allí algunas agencias bien con mucha autoridad para esto, que se tiene el registro que el día más caluroso que se ha registrado para la humanidad, ¿cuándo sucedió? Este mes, el día 17 según de este mes de julio, que ha sido según el mes más caliente de que se tenga memoria en la historia humana. Y el día 17 fue, como quien dice, el día álgido de ese calor, y todavía hay coletazos de ese calor. Yo recomiendo a todas las personas que estamos a la intemperie, porque somos del trópico, andar la recomendación que dan las personas que ya han tratado a los seres humanos en esta área de manera médica, andar lo más abrigado que se pueda. Concepto errado que teníamos muchos de nosotros, que cuando hay calor vamos a andar despojados de ropa.
No, esa enseñanza la tienen de sobra los árabes, que usted ve los árabes en traje de baño, con turbante, y a las mujeres le ponen una mallita para que vean, por aquí nada más un poquito. Y no se enferma, no tiene problema con cáncer, ni tiene problema con nada. Y el calor es un asunto de aquí, porque el cuerpo se va regulando. Y siempre le digo a las personas que sí, siempre a cierta edad las hormonas ya no surten el mismo efecto, y quizás la piel tampoco tiene el mismo efecto, pero el mejor ropaje, el mejor traje que tenemos es nuestra piel, y ella se condiciona y se prepara para todo. Por cierto, debo decirle, en el mundo espiritual, pasando por esta área específica, que hay otra vez, porque el enemigo es cíclico también en sus ataques, y sobre Puerto Cabello, sobre Venezuela quiero creer, pero como estoy en Puerto Cabello hablo de él, hay una nube negra exacerbando las famosas tensiones altas, aprovechándose del calor y de las preocupaciones que la gente tiene. Estos dos elementos hacen que la gente entre en apuros, en vaporones, y pueden sufrir el famoso golpe de calor que le está dando muerte a algunas personas por allá donde está el epicentro más fuerte del calor ahorita en nuestro hemisferio, en el norte de nuestro continente, México, Estados Unidos, y para nosotros también nos ha venido varios coletazos de calor. Entonces cuidado en el nombre de Jesús con lo que estamos haciendo. No agarre molestias innecesarias. Es más, no agarre ningún tipo de molestia, porque ninguna es necesaria. Mucho menos se le ocurre agarrar una molestia. Puede haberse zampado un tarro de café hirviendo y salir a pelear con alguien, porque el corazón puede decir: tengo tanto calor que me voy a parar, y ¡pum! Se para. Se para. Sí, el día lunes o martes fuimos a asistir a una hermana muy amiga, y ella, saliendo del hospital, salió sorprendida. Entendió que era un ataque lo que ella estaba recibiendo, pero se sintió que se moría. De hecho, casi me llaman a mí porque se estaba despidiendo. Se estaba despidiendo literalmente. Yo no aguanto esto, siento que el corazón se me está parando, se me está yendo el aire, me estoy muriendo. Cuando llegó a esa sala del hospital, ella no era la única. Habían como 10 y estaban viniendo. Estaban llegando personas en ese mismo orden de ideas. Cuando ella ve eso, una persona que ha sido instruida en el mundo espiritual, clamó a Dios, se dejó del temor, porque mientras estaba en el temor llegó al hospital, y si el médico le dice: te vas a morir, se muere. Llegó allá al hospital temblando, y allá empezó a evolucionar y clamó a Dios, y entendió que eso es un ataque, y agarró sus 4 trapos y se fue. Ahí está vivito y coleando. Pero es un ataque que hay, aprovechándose. El enemigo aprovecha cualquier tipo de elemento. Si aquí cae nieve y hace frío, el enemigo aprovecha eso para que él, que salga sin ropa, se tropiece y se dé un golpe en la cabeza y quede en una esquina, al día siguiente amanezca congelado. Él usa todos los elementos naturales para causar el mismo propósito que él tiene con todos nosotros los humanos: darnos muerte para que no cumplamos el propósito de Dios. Pero con el poder que usted y yo hemos recibido del Espíritu Santo, podemos discernir cada momento y cada tiempo, sobre todo entendiendo que si usted sabe que de Dios es el poder, nada le va a pasar que se salga fuera de ese poder. ¿Usted sabe eso? Es bueno que se lo repita, porque cuando vienen estos golpes de calor o de frío, de enfermedad, de lo que sea, el enemigo va a tratar de nublar la torre de control. Si aquí no hay coordinación y está el temor que no deja que nada se coordine, entonces sencillamente va a lograr su objetivo. Pero nosotros debemos saber que nada nos va a pasar a nosotros si nosotros guardamos la prudencia y tenemos la palabra siempre a flor de labios, bien profunda en el corazón. Mientras hacíamos este trabajo, gracias a Dios, el siervo Julio tuvo bien, no tumbemos el encerado hasta que compramos gran parte de la cosa, y en verdad no funcionó. Pero este último trabajo, mi hermano, que siempre tratamos de cuidarlo porque es un hombre de mucho valor en esta obra, el hermano Ramón, él siempre le gusta limpiar los alrededores, y gracias a Dios siempre lo hace muy bien. Pero estaba el sol expuesto, y yo con esa lucha un poco con él: varón, métase en la sombra, varón, métase en la sombra. Porque sí hay que cuidarse, porque el enemigo está esperando alguna brechita. No vamos a ser exagerados a creer que si yo tengo que salir, caminar unas cuantas cuadras bajo un sol, me voy a morir. No, es que si me prolongo innecesariamente, y me prolongo, es posible que el enemigo ose eso como un dardo encendido y pueda dañar mi salud. Porque lamentablemente, quiero decirle, Dios es el dueño absoluto del poder. Amén. Amén. La Biblia lo dice de sobra: de Jehová el poder, de Jehová es el poder, y todo lo que él ha hecho lo ha hecho bajo su magnificencia, bajo su poderío, su omnipotencia. Pero Dios ha compartido su poder con los seres que él ha creado. Satanás tiene poder. Satanás tiene poder como Satanás, y en sus áreas donde él domina. ¿Cuál es la área donde Satanás domina?
las tinieblas. Las tinieblas es lo opuesto a la santidad, a la salud, a lo bueno, es el pecado. O sea, las personas que están en pecado están bajo ¿qué poder? Bajo poder del enemigo. Por eso siempre decimos, vigila lo que piensas, vigila lo que hablas y vigila lo que haces, porque tarde que temprano el enemigo va a cobrar con el poder que ejerce sobre los que practican el pecado, con creces la vida de alguien. Pero los que estamos, la vida que estamos bajo el poder de Dios, Él no nos puede tocar, al menos que el Dios del cielo se lo permita, porque Dios también así lo hace y ustedes saben que hay ejemplos bíblicos para eso. Pero este poder que nos da el Espíritu Santo a nosotros es principalmente para ser testigos. ¿De quién? De Dios. Amén. Testigos de Dios. Ya lo somos de manera inconsciente, pero cuando pregonamos que le pertenecemos a Dios y hacemos su obra, entonces ya hay una distinción, ya no es inconscientemente, ya hay una conciencia clara de aquellos que nos reciben, que están viendo que el poder de Dios es extraordinario en nosotros, porque el poder primero opera en nosotros, cambiando nuestro ser. Por eso es que es imposible que una persona que sea creyente no haya dado luces de cambios. Si una persona dice que es creyente, dice que recibió a Jesús, que nació de nuevo, y no ha dado luces de cambio, entonces está hablando pura tontería de la mente, de su lengua. Porque el cambio tiene que ver con someterse a la vida ahora de justicia y de verdad, que no tiene que ver con el pecado. Por ejemplo, por ponerle los ejemplos más básicos y tácitos que siempre se cometen. Si es una persona iracunda, una persona gritona, una persona mal hablada, que siempre tiene obscenidades en sus labios, cuando se convierte y dice que nació de nuevo, ¿va a hablar obscenidades? Algunas se le podrán salir en un momento porque es como un niño, de repente agarra una molestia y lanza una palabra dura, pero ahí mismo reacciona y tiene que pedir perdón porque ya no pertenece a ese orden de ideas mientras se va graduando. Es una persona que ha nacido de nuevo, es una persona egoísta, que todo lo quiere para él, que todo lo mejor es para él, el mejor puesto para él, las mejores cosas para él es el que tiene siempre la palabra, la razón. No, una persona que está bajo el poder de Dios se parece a Dios, y Dios es humilde, entendido y siempre nos ama. Entonces es claro, básico, saber si usted tiene el poder de Dios dentro, porque tiene que haber cambio. Y si a alguien se le enredan los hilos en ese conocimiento, siempre va a haber un testigo que va a decir, este hombre o esta mujer cambió, este hombre o esta mujer no es la misma. Claro está, hay personas que tienen el corazón dañado y que no quieren ver ojo bonito en cara ajena, y aunque saben que ese hombre cambió, que esa mujer cambió, que no es la misma, ellos dicen, no ha cambiado nada. No estoy viendo esa iglesia siempre y no ha cambiado nada. Porque así es el diablo, siempre trata de minimizar la obra de Dios. Tú nunca has cambiado, tú nunca has avanzado. Entonces el enemigo se encarga de eso para minimizar la obra extraordinaria de Dios en nosotros. Pero usted le hace caso a esa persona o le va a hacer caso al poder de Dios. Porque usted tiene el primero que tiene que estar convencido de que ha cambiado. ¿Quién es? Uno mismo, la misma persona. Porque hay personas que tienen valores y te van a decir ciertamente, wow, has cambiado en esto, tienes esta paz, tienes esta tranquilidad. Antes cuando te decían dos cositas tú volabas como Bruce Lee sobre aquel, tú hacías esto, tú hacías lo otro, tú siempre andabas cuando las cosas no había comida en tu casa. Eso es uno de los ejemplos que yo vi en mi padre, ya cuando ya era una persona que analizaba que mi padre, si no había nada para comer, ese hombre andaba, metía la mano en el bolsillo, pedía para allá, caminaba para acá, y yo sabía ya que no había algo para comer, que él tenía que hacer algo para buscarlo. Pero una vez que se convirtió al evangelio, entonces tuvo la dosis de paciencia al saber que Dios es el que va a proveer, porque al agitado y al que tiene paz, ¿quién le provee? Pero ¿quién tiene mayor resultado? El que tiene paz. Porque ya sabe que Dios es el que siempre provee, que no es porque Él se esfuerce sobremanera cayendo en el afán y la ansiedad, porque el hecho de ser nosotros diligentes no quiere decir que estamos cayendo en el afán y en la ansiedad. El hecho de que una persona tenga una sobrepaz que no haga nada, ya entonces se está metiendo en un lío, porque está cayendo en lo que siempre denunciamos, que es ser ocioso, ser una persona floja. Y Dios no bendice la mano del negligente, sino del diligente. Dios siempre bendice al diligente porque Dios nos ha dado poder.
Hay una palabra en griego que define la palabra poder, que nosotros tenemos en español poder, es dinamis. Dinamis. Es el poder de Dios absoluto. Y luego está otra palabra que es exousias, que es cuando Dios comparte su poder con nosotros. Aquí, en este caso, es esta última palabra, exousias, que quiere decir que Dios compartió su poder con nosotros. Pero está la condición, es cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sobre usted vino el Espíritu Santo? Amén. Entonces usted tiene la capacidad, tiene la calidad, tiene la responsabilidad de ser testigo donde usted se pare de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin necesidad de hablar, sin necesidad de hablar, que tiene el poder. Al llegar en un sitio ya se ve la diferencia. Se ve la diferencia. Porque nosotros, cuando ya estamos un poco corridos en el trato con las personas, no necesitamos que alguien hable para saber qué es lo que hay en su corazón. Al ver, ya sabemos, y eso en el cristiano es muy patente. El cristiano, cuando llega a un sitio y tiene el poder de Dios, ya las cosas cambian. Incluso el vulgar, el que es grosero, cuando ve a un cristiano, modera sus vulgaridades, dice vulgaridades bonitas. No sigue siendo vulgar, pero no las grita tanto ni habla tanto con desdén, tantas maldades, porque ese hombre yo no lo conozco, ese hombre no lo conozco, pero tiene algo que, es un cristiano. Un cristiano. Por eso siempre recomiendo a las personas que van a entrar en un lugar por primera vez, un colegio, un trabajo, se muda, trate de estar calladito con decir, porque muchos dicen, yo soy cristiano en la empresa, yo soy cristiano en la escuela, yo soy cristiano. El que empieza a pregonar eso es una persona que por lo general, no quiere decir que todos, pero en línea general, en un porcentaje alto, la gran mayoría que pregona eso no es ningún cristiano. Porque el que es cristiano no lo dice ni lo anda vociferando, lo vive. Y tiene una responsabilidad al decirlo, porque al decirlo la gente va a estar con sus 4 ojos sobre él, sin que usen anteojos. Van a estar pendientes de esa persona. Porque el poder de Dios es extraordinario. En la persona lo cambia y luego va a dar demostración y evidencia de que el poder de Dios es grande. Porque, por ejemplo, si están hablando de que, bueno, la economía de este país no sirve, se quebró, hay que irnos, hay que ver cómo hacemos, el Darién lo volvieron a abrir, X, Y, Z. Entonces esa persona está allí, esa persona primero y principal no se está inmutando por eso, no se está rascando la cabeza ni está preocupado. Y luego si logra hablar dice, bueno, pero es que el Dios que bendice a los que están en el norte de este continente es el mismo Dios que bendice a los que estamos en el sur. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo de que esa bendición fluya. Y le pregunta con autoridad, ¿tú comiste hoy? Sí. ¿Tú dormiste en una cama? Sí. ¿Tú tienes un techo donde cobijaste? Sí. Bueno, tú eres rico. Tú eres rico. Tú lo que quieres ser es multimillonario. Te están vendiendo la imagen de limosinas, vivir en las grandes mansiones, y tienes ese sueño que lo han dicho que es el sueño americano. Pero no es que somos conformistas, porque esta situación económica no es la que Venezuela se merece por la cantidad de cosas que tenemos. Somos una nación rica, una nación bendecida en todos los elementos, solo que bueno, por causa del pecado del hombre que se ha perpetrado, entonces las cosas no han sido bien administradas. Pero si el pueblo de Dios se humilla y busca al Señor de todo corazón, estas cosas cambiarán, porque así es que han venido los cambios en todas las naciones que hoy están bendecidas. En todas las naciones que hoy funcionan las cosas es porque se han humillado ante Dios. Entonces esa persona, al estar allí, al hablar, siempre va a hablar del poder de Dios, siempre va a hablar de que hay solución, de que hay una puerta abierta, de que Dios está en el asunto de todo el control del globo terráqueo, de que tarde que temprano soplarán las brisas de Dios para con nosotros y nosotros no vamos a hacer nada que el poder de Dios no nos dirija a hacer. Porque el que se va dirigido por Dios a cualquier parte del mundo, gloria a Dios por él, porque Dios lo necesitaba o lo quería por allá, el poder de Dios lo inspiró a aquel lugar. Pero irse bajo temores, irse bajo otras formas de pensamiento, esto no es bueno. Esto no es bueno. Y seguimos diciéndole a los que se quieren ir, que por favor, si se va a ir, tiene que irse con toda su familia. Porque eso de irme 1 año, 2 años y trabajar y después mandarte a buscar,
Eso ya todos saben de sobra, que primero y principal es antibíblico, porque si es un hombre o una mujer que están casados y tienen hijos, ya no es él solo ni es ella sola, tienen que estar juntos. Porque cuando el hombre empieza a ganar dinero, que es una especie de sentir algo de poder, el dinero es poder, es un poder, que ya hemos hablado de mucho de eso, que cuando la gente no lo tiene, anda como un motelito, pero cuando lo tiene, saca pecho y se cree que es dueño de la cuadra. Es tremendo el poder. Una persona piensa, y si le conté esa experiencia, un hombre dijo: Señor, no tengo esto, humillado, no tengo aquello, si tú me provees. Dios le proveyó, le dio. Cuando tenía que irse, Dios mío, yo no voy para la iglesia, porque yo le dije que tenía que dar esto si tú me dabas lo otro, pero ahora no voy. ¿Por qué? Porque al tener el poder, el dinero ejerció un poder sobre él ahora, que es que el egoísmo se alborotó y ahora no quiere dar y compartir con los necesitados lo que él prometió. Ni siquiera fue que Dios le dijo, él mismo lo prometió, pero cuando no tenía dinero andaba como un motolito. Y de eso saben todos los bodegueros, porque los bodegueros siempre tienen emblemas bien descriptivos de la persona cuando viene a pedir. Han puesto uno que viene como una ovejita, pero cuando ya le dieron el crédito, entonces se comportan como leones. Dios nos ayude y el poder que se ejerce en nosotros sea el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Ahora bien, ¿cómo se demuestra el ser testigo? El atestiguar del poder de Dios con los dones de poder. Ahora que voy a entrar en el mensaje, esta era la introducción. Los dones de poder, ¿cuáles son esos dones de poder? Uno, sanidades. Otros, hacer milagros. Otros, don de fe, don de sanidades y don de hacer milagros. Dios reparte esos dones. De estos tres, ¿cuál es el que está a la cabeza? El don de fe, porque si tengo el don de fe, puedo hacer milagros, puedo hacer sanidades. Entonces yo debo procurar en estos dones de poder el de fe. Usted le pide a Dios lo que usted quiera, yo le pido a Dios lo que yo desee y anhele de estos dones, pero Dios siempre me va a dar el que Él. Y es posible que no le entreguen en algunos casos de manera permanente, sino intermitente, que de eso muy poco he hablado, pero también rige para todos los dones. Es posible que alguien no hable lengua fluida, porque no es el don de lengua fluida, es el don de lengua intermitente, que dice algunas palabras solamente en alguna que otra ocasión, porque Dios no le place, no está en su voluntad darle el don de hablar en lengua fluido, ni en otras dimensiones, porque Dios va dándonos conforme a su propósito, de acuerdo a su voluntad, porque todo lo que se da cuando la gente se adueña, eso puede ejercer un poder negativo, incluso los dones también. Los dones pueden ejercer un poder negativo en las personas cuando se inclinan por lo negativo, por las cosas que son ajenas a Dios. Sí, varón, sí, varón. De hecho, el mismo Jesús lo denunció, dijo de ciertas personas que se van a acercar a un juicio que Él va a hacer. Ellos le dijeron: Señor, en tu nombre echamos fuera, en tu nombre hicimos señales, Señor, en tu nombre. ¿Y qué le dice el Señor? Apartaos de mí, yo nunca los conocí. Pero si echaron fuera demonios, hicieron sanidades, tenían los dones, pero lo ejercieron de manera negativa. Lo ejercieron para su ego, para su orgullo, para lo que ellos quieran, pero nunca para glorificar el nombre del Dios del cielo. Y aunque nadie le puede robar la gloria a Dios, porque Dios mismo, ¿quién te puede robar a Dios? ¿Quién se puede robar a Dios? Nadie, pero en la mente de un niño pudiera pasar. Dos niños que se portaban muy mal, lo llevaron a un pastor, porque la gente, algunos padres que no le dan buenos ejemplos a sus hijos y no le han dado la mejor educación, quieren llevárselo al pastor para que el pastor lo cambie. No. Uno lo que hace es aconsejar. Pero fue el caso de este pastor. Le llevaron a estos dos niños que eran morochos, se portaban muy mal, eran muy hiperactivos y no había quien le educara. En el hogar no había quien lo educara, entonces lo llevaron y el pastor los vio a los dos y hizo pasar primero a uno. Y el pastor comienza diciéndole: ¿dónde está Dios? Para preguntarle algo. ¿Tú sabes dónde está Dios?
Y el niño se quedó callado y no quiso decir nada porque se sentía asustado con todo aquel aparataje que estaba en aquella oficina y toda aquella cosa. Cuando sale, antes de entrar el otro niño que también iba a entrar, le dice, parece que nos estamos portando tan mal, que nos están culpando de que nos robamos a Dios. Nadie puede robarse a Dios porque Dios es Dios. Pero alguien puede pretender robarle la gloria a Dios. Con lo que Dios le da, puede pretender que es de Él y que Él lo va a ejercer como Él le da la gana. No, no y no. Dios nos da ese libre albedrío para que ejerzamos su poder, pero tenemos que ejercerlo bajo el marco de la Biblia. ¿Para qué son los dones? Básicamente para nuestra edificación. Si yo estoy haciendo algo con los dones que no edifica a los demás, sino que estoy sacando provecho, porque los dones traen fama. De hecho, la gran mayoría de hombres de Dios que están en la tierra han sido vistosos, bien sea porque tienen múltiples dones, pero de los dones más movidos en los años 90 y 80 fueron los dones de sanidades. Y cuando se decía que venía Jorge Raskin, o Guille Ávila, o Arturo Limonés y otros tantos, algunos de Venezuela, sobre todo otros, muchos de afuera, no había lugar donde meter a esa gente porque eran multitudes y multitudes, y de los últimos ustedes conocieron. Así que nos han venido acá. Está Cas Luna, que nos vino hacia la parte de Valencia, allá a la Plaza de Toro, creo que estuvo una vez que fuimos, que el culto comienza a las 5 y ya a las 2 de la tarde está casi todo full. ¿Por qué? Porque la fama de estos hombres, la buena fama por los dones que tienen, hace que la gente vaya tras ellos. Y como van a recibir un beneficio de salud, si alguien está enfermo, quiere recibir salud, hacen el esfuerzo máximo de ir a aquellos lugares. Porque los dones dan fama. Cada vez que usted haga algo en el anonimato o en el público, eso va a traer cierta influencia sobre las personas. La cuestión es cómo usted luego devuelve esa atención hacia usted y la dirige hacia el cielo. Si usted se la queda con usted, el cielo se queda callado. Y alguien pretende que está bien, robándole la gloria a Dios. No es que se la roba, pero pretende, puede hacerlo. Entonces se mete en un problema porque empieza a ejercer los dones para su propio provecho. E incluso algunos empiezan a hablar de actividades y chequean en un mapa mundo y dicen, ¿cuál es el país que está ahora más bendecido económicamente? Tal país, para allá quiero hacer una campaña, llama a todos los hombres de allá y dile que voy para allá. Porque para Venezuela ahora no es tan viable ir porque no hay monies. Pero gloria a Dios que ha sido así, porque el venezolano es muy dependiente. Tenemos esa cultura. La bendición del petróleo nos hizo muy dependientes del exterior. Por eso es que algunos que han viajado a los países agrícolas, acá como Ecuador, Perú, dicen, oye, pero ya la gente no pasa hambre. Y hay necesidad de X, de Y, Z, pero de hambre no, porque todo el mundo siembra. Pero aquí, como dependíamos del petróleo, nadie siembra. Es más, hay jóvenes que no saben que de una semilla de maíz o de una semilla de tomate, lo que sea, de ahí se sale el tomate. Y usted le siembra una matica. Cuando ven los tomates, dice, ¿cómo es eso? Eso es un milagro. No, eso es la semilla que tiene vida en sí, y al ponerla en la tierra en el orden que se debe, produce una mata y la mata da esos frutos. Pero se desconocía todo esto, pues se veía solamente en libros y en cuestiones. Somos muy dependientes, y en cuanto a esto de los dones y del poder de Dios, también nos hicimos dependientes. Queríamos que nos visitaran hombres y mujeres de Dios para ser bendecidos por ellos, pero luego nosotros no procurábamos los dones ni hacíamos las cosas como deberíamos hacerlas. Entonces Dios permite cada situación en cada nación para que nosotros aprendamos a depender del poder de Dios. Usted tiene que depender del poder de Dios. La Biblia dice que usted tiene el poder de Dios, que yo tengo el poder de Dios. Porque al tener a Dios tenemos el poder. Amén. Así que cuando se presenta ante usted alguna situación de una persona endemoniada, ¿quién debería echar fuera ese demonio? Usted que está en esa casa, usted que está en esa cuadra, usted que está allí. No se ponga a llamar al varón Melvin ni al varón Joel, ni porque están ocupados echando fuera demonios por otro lado, porque es que la obra de echar fuera demonios y de las necesidades están en todos lados. Pero si usted tiene el poder y lo ejerce, entonces esto agrada a Dios y usted va alcanzando esta madurez y va teniendo experiencia, que Dios quiere que tengamos siempre experiencia. Entonces, al tener a Dios, tenemos ese poder. Cualquier situación que se te presente, usted y yo debiéramos ejercer el poder de Dios. Cuando el Señor nos salvó, nos dijo que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Qué hemos recibido de gracia? La salvación. La salvación debemos darla con la predicación. Y si algunos no creen por la palabra, tienen que creer por los hechos.
los hechos. ¿Quiénes van a hacer esos hechos de milagro? Usted y yo, cuando hayamos recibido el poder del Espíritu Santo. Pero fíjense cómo el Señor lo da allí de base cuando le está mandando a sus discípulos. Dijo, vayan y prediquen el Evangelio en mi nombre, porque ahí radica el poder que nosotros tenemos, en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos, porque es la exousia de Dios. Dios compartió su poder con nosotros. Usted puede ejercer ese poder. Usted puede ejercer ese poder. Mire, Dios es tan, en algunas personas tan específico con esto, que tienen el poder, pero no lo han usado y lo tienen allí. Y Dios quiere que lo usen en la medida justa y correcta. Porque Dios también no quiere que alguien se le zafe de sus manos creyéndose que el poder es de Él. Pero hay esa pretensión en los seres humanos, de que una vez que tengo el poder de Dios, entonces me puedo divorciar de Dios y puedo ejercer el propio poder de Dios sin Dios. Es imposible. La gente ejerce el poder, pero ya no está agradando a Dios y Dios le permite, y luego se mete en tremendo problema, porque todo tiene que ser para la gloria de Dios y para la edificación del pueblo. Vamos a ver ejemplos de el poder de Dios en cuanto a los dones. Lo podemos ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Podemos ver la vida de Elías. Este hombre, Elías, hizo hechos milagrosos extraordinarios. Vamos a ver, ¿esto es una sanidad o un milagro? Porque ambas son sobrenaturales, pero cada una tiene una naturaleza. Cuando Elías se reúne en el Monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y su par de la diosa Acera, vamos a suponer que eran unos 900, estaban rodeados allí. Cuando él levanta las manos y dice, Dios, Jehová, Dios de poder, Dios de fuego, no recuerdo exactamente la expresión, pero dice que descienda fuego ahora en tu presencia, dice que descendió fuego literalmente. ¿Eso es un milagro o es una sanidad? Un milagro, y los milagros tienen que ver con asuntos de señales también, que son señales. Este es un milagro tipo señal, que estaba señalando que el Dios del cielo era el que estaba haciendo ese acto. Eso está en Reyes capítulo, cuando Elías enfrenta a los Baales, 18, 20 del primer libro o segundo. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Allí Elías enfrenta a los Baales y Dios le permite hacer estas señales extraordinarias. En el 20 en adelante. Pero también está otra señal acá extraordinaria, que por el mandato de Dios, que era un profeta extraordinario, pero humano como todo, él había cerrado. ¿Qué había hecho Elías sobre el pueblo de Israel por causa del pecado? Él decretó de que no iba a llover en 3 años y 6 meses. Y cuando no llueve en los lugares que son agrícolas, la gente pasa mucha hambre, que es lo que está haciendo este verano en muchos países. Y el sol galopante está prendiendo muchas montañas, muchos cultivos se están dañando, y para colmos de males, en los países que inundaban gran parte de África y de Europa con los cereales están en guerra, que es Rusia y Ucrania. Ucrania era prácticamente los depósitos de granos para África y para gran parte de Europa, y ahorita mismo están en guerra. Usted vaya calculando por allí lo que se avecina de manera global, que algunos dicen, no, estamos bien lejos de eso. Como somos economía dependiente y como muchas de las cosas que tenemos nos vienen de allá, porque seguimos siendo personas que dependemos, países que dependemos de otros, entonces hay problemas con eso. Por eso usted hace bien si empieza a cultivar, empieza a darle uso a la tierra y a tener fe, porque con fe es que se hacen las cosas. Pero fíjense acá el don de fe que tenía Elías. Aquí quiero señalar en los primeros versículos el don de fe que tenía Elías. Miren lo que le dice Dios. Don de fe que tenía Elías. El capítulo 18, verso 1 en adelante del primer libro de Reyes. Pasado muchos días, o sea, pasaron los 3 años y medio que no llovía, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria.
Y Acá llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues acá a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso halláremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y de las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Ya el hambre estaba llegando a la misma corte del rey, porque cuando hay hambre, hay necesidad. ¿Quiénes son los primeros que sufren? ¿Los que están en los gobiernos? No. Por eso es que muchos de allí roncan. Hay que poner esto y que poner aquello, porque ellos no pasan esa necesidad. El que la sufre de primero son los pobres, que siempre están en los países, y los que más sufren son los que están enfermos, pobres y enfermos. Por eso es que los primeros que mueren son los pobres, los enfermos, después los ancianos, después los niños, después las mujeres, y por último el que produce la guerra, que es el hombre, el masculino. Es el último que muere cuando se han llevado a cabo estos. Bueno, aquí está llegando el hambre a la corte del mismo rey. Dice que, y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Tú te vas al norte, yo me voy al sur. Acá fue por un camino y Abdías fue separándose por otro. Yendo Abdías por el camino, se encontró nada más y nada menos que con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Él respondió: yo soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Pero a él le mandaron a buscar agua. Pero es que Elías era el hombre que manejaba el agua. Gracias a Dios, este hombre sabía lo que hacía. Pero él dijo, mira lo que él dice: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo a mano de Acá para que me mate? O sea, que lo que estaba pasando es algo que el que lee así, de manera simple, no va a entender. Que habían mandado a buscar a Elías hasta debajo de las piedras y Elías no aparecía. Algunos decían: se lo llevó Dios, lo mató Dios, se fue a otra nación. Elías estaba allí, se había escondido a simple vista, se había escondido allí cerca de ellos, pero no se había escondido él, lo había escondido Dios, y cuando Dios esconde algo, nadie lo consigue. Es posible que usted esté buscando el billete de $100 que metió, no sabe si un cuaderno blanco, amarillo o rojo. Lo busca por aquí, lo busca por allá, me ha tumbado la casa, pero no le quiere decir a nadie: oye, pero ahorita tienes 5 días limpiando ese cuarto. Sí, quiero dejarlo bonito, porque no quiere que nadie se meta, no vaya a ser que alguien consiga el famoso billete. Y Dios fue el que permitió que ese billete esté allí, y todavía no lo vas a conseguir. En el momento que sea la necesidad oportuna, ahí va a aparecer. ¿Y sabe cómo va a ser? Como le sucedió a Elías, como le sucedió a aquella mujer. Que es posible que alguien esté muy necesitado y venga a ti. Y tú dices: oye, si apareciera ese pedazo de billete. Te metes en el cuarto y pateas así una cosa y ahí está el billete. ¿Para qué apareció el billete? Para ayudar a ese necesitado. ¿Pero qué te va a decir ahora el corazón? Pero eso fue jugando, lo dije yo, fue jugando. Mire, Dios esconde las cosas, y cuando Dios le esconde, no aparecen hasta que Él quiera. Aquí este hombre, Abdías, se mete por un lugar y se encontró nada más y nada menos que con Elías. Y si él va con esa noticia y dice: mira, yo sé dónde está Elías, mátenme a este hombre, porque este hombre fue que me escondió Elías. ¿Cómo es que ahora va a aparecer ahora sí, de ahora para luego? Tú sabías dónde estaba, es lo que le está diciendo. Si yo voy acá y le digo estas cosas, este hombre me va a matar. Vive Jehová tu Dios, dice Elías, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor, está hablando al día todavía, donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Lo buscó dentro del pueblo de Israel y lo mandó a buscar afuera. Y todos han respondido: no está aquí. No estaba en ninguna nación extranjera, ni en el mismo Israel, no lo conseguían. No está aquí. Y reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú me dices: ve y di a tu amo: aquí está Elías. No, Elías, es una locura. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo a de dar las buenas nuevas acá, Él no te va a hallar, y Él me va a matar, porque va a creer que me estoy burlando de Él. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Elías, no me hagas esto, yo siempre sirvo a Dios. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en las cuevas, y los mantuve con pan y agua?
Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y Elías le dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré ante él, me va a ver. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, cuando ya el profeta le da la palabra, y le dio el aviso a Acab, y vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Porque Elías había decretado que en 3 años y 6 meses no iba a llover. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Así que cualquiera persona que tenga una situación de dificultad, de estrechez, de ruina, de enfermedad en su casa, no es porque fulana ni perenceja, es porque usted abandonó los caminos de Dios. Porque aunque dice que sirve a Dios, no le sirve nada, porque está en sus labios y viene de vez en cuando al templo, de vez en cuando, pero no está Dios en tu vida de primero. Envía pues ahora y congrégame a todos a Israel en el Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió los profetas. Pero quiero llegar a la parte del milagro, que empecé bien lejos, que creo que por aquí no voy a llegar hoy. Ustedes y yo queremos irnos a las 12. Donde Elías hace llover. Los bíblicos por allí del mismo 18, 46, 45, por ahí está el asunto. Aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron. Ok, aquí está el asunto. Sí, desde el 42 comienza el asunto. De lo que quiero decir, el milagro, la señal del milagro que sucedió acá, de los múltiples que sucedieron en la vida de Elías. Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas. Recuérdense, no había llovido durante 3 años como mínimo. ¿Cómo se pone la tierra cuando no llueve? Se pone árida, seca, los árboles se secan, una cosa terrible. Imaginen esos lugares donde la agricultura es la vida. De hecho, este hombre estaba buscando pasto para que no se murieran sus caballos. Ya quiere decir que el caballo del pueblo, todo lo demás se habían muerto y se lo habían comido, porque aunque era cultura que no comían este tipo de carne de caballos y de burro, pero cuando hay hambre, cualquier cuero es carne. Y Elías subió al monte de la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro sobre la rodilla y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. O sea que el cielo estaba azulito, bonito. Se montó en aquella cumbre y pudo ver todo aquello. Y él le dice, ¿qué ves? ¿Ves alguna nube para ver si nos apoyamos de ahí para el agua? No, nada. Bueno, vamos a ponernos bíblico. Ve 7 veces. El hombre subió 1 vez, nada. Subió 2 veces, nada. La 7ª vez se fijó bien y dijo, veo una pequeña nube como la palma de una mano, o sea, una cosita insignificante. Y el que tiene fe, lo que necesita es fe para ver la mano de Dios. Porque una vez que este hombre dice esto, como la mano de un hombre que sube del mar, y él dijo, ve y de acá, unce tu carro, prepáralo y desciende luego de esta montaña para que la lluvia no te alcance. Está decretando por fe una señal que va a suceder. ¿Cuándo es que necesitamos tener fe? Cuando nadie cree. Cuando el pronóstico es negativo. Si se tratara de que hay un pronóstico negativo sobre ti, de tu salud, pronóstico negativo, pero negativísimo, al punto de que puede sucederle como le sucedió a un amigo que fuimos a cierto médico, lo acompañé, y cuando llegó el médico amigo y realista, le dijo, al paso que va, si sigue comiendo así, yo creo que en 1 año debieras estar muerto. Ese fue el consuelo que le dio.
sin examinarte ya veo tu hígado graso por la barrigota que tiene. La barriga le nace desde aquí a ese hombre. Un hombre que fue instruido en la palabra, pero empezó a agarrar algo de dinero, y el dinero para algunos es un problema porque lo mal administra. Come mucho, comida chatarra. El hombre le dijo, ya tu hígado sin examinarte mucho lo veo graso. Y te voy a decir, la ecuación es simple. Hígado graso, vienen los famosos quistes, y los quistes se convierten en cáncer. Tú, al ritmo que vas, porque ya yo claro, tiene un pronóstico previo a eso, porque lo había examinado. Al ritmo que vas, te me perdiste todo este tiempo, yo creo que tú te vas a morir siendo muy, muy optimista en un año. Entonces, estas palabras fueron claves porque en verdad este hombre está siendo afectado en su salud por eso, y este hombre le está diciendo lo que él considera como autoridad médica, que es lo que le va a acontecer. Pero si este hombre se afianza a la palabra y modera su forma de vivir, de comer y de andar, entonces Dios le va a sanar. Porque el hombre habla, el médico habla, pero Dios siempre tiene su palabra. Y ahora bien, si nos conectamos con Dios, Dios, ¿tú me vas a sanar? Le dice, no, te voy a matar. Te vas a morir. Te vas a marchar. Lo está diciendo el cielo, porque el cielo puede decirnos eso cuando Él quiera. Y es bueno que no lo diga, como le sucedió a muchos reyes que se les dijo y se prepararon para irse con Dios. Algunos tienen miedo, pero si lo decreta el Dios del cielo, es lo mejor que puede suceder para ti y para mí. Que no lo decrete nadie humanamente para tronchar los planes de Dios, como fue el caso de este hombre que tiene un futuro por delante ministerial y es un hombre muy usado por el Señor, pero por no tener una buena administración en su alimentación y un mal uso del dinero, está cayendo en una enfermedad terrible. Lo cierto es que cuando hay malos pronósticos, ¿qué es lo que se necesita para salir de allí? Fe. Se necesita fe. ¿Pero fe en qué? Porque la fe no anda ciega. La fe no es un ancla que usted lanzó, no. La fe tiene un objetivo. Tiene que fundamentarse en algo. ¿Dónde se sostiene usted si hay un pronóstico negativo de salud sobre usted? En la palabra, pero específicamente porque la palabra es toda la Biblia. ¿En qué palabra usted que fluyó de la boca de Dios? Vamos a Isaías 53 en el Antiguo Testamento y hay sus pares en el Nuevo, pero Isaías 53 como el eje donde gira toda la sanidad del creyente. ¿Qué dice allí? Que por la llaga de Cristo nosotros fuimos. Mi fe, tengo fe, pero ¿dónde me afianzo? En la palabra. Porque dije que el poder está ¿dónde? En la palabra. El poder es Dios y tiene su múltiple forma de manifestarla. El poder está en la palabra. ¿Usted cree en la palabra del médico o en la palabra de Dios? Al médico lo escuchamos y no lo satanizamos porque tienen su importancia. Pero él te está diciendo lo que es su pronóstico, es su verdad. Él tiene los exámenes y dice, estás muerto, como fue otro caso de otro siervo que efectivamente tenía una enfermedad terminal y el médico dijo, ya aquí no se puede hacer nada, yo te recomiendo que vayas a los lugares que nunca has visitado y trates de comer lo que nunca has comido. Goza, en pocas palabras, lo que te queda de vida porque esto es irreversible. Este hombre literalmente puso los exámenes en su cama después de haber orado casi por 2 horas hasta conciliar la presencia de Dios, despojarse del temor, que es bien difícil, despojarse del espíritu del temor y empezar a orar en el espíritu. Cuando después de 2 horas lo hizo, entonces sintió el reto del Espíritu Santo, que es el que nos da el poder. Él puso los exámenes a un lado y abrió su famosa Biblia en el capítulo 53 de Isaías, donde dice, por sus llagas nos fuimos curados. Puso los exámenes acá y puso la Biblia acá y empezó a clamar y dijo, Señor, no voy a creer en lo que me dice el médico que tiene su ciencia y está cierto. Yo voy a creer en lo que dices tú, que puede hacer milagros. Y por su fe creó el milagro de salud sobre su vida. Porque al principio yo decía que el poder sí es de Dios, pero Dios lo ha compartido con quién, con ciertas personas, con todos los que creen en Él. Usted tiene el poder de Dios en sí. Lo que tiene es que desarrollarlo. ¿Dónde lo va a desarrollar? En la palabra. No conozco la palabra, entonces ven los lunes para que te instruyas en la palabra, porque aquí estamos estudiando la palabra los lunes. Y es buenísimo que usted venga porque el cristiano se sostiene es a través de la palabra. Este hombre lo hizo así, tiró esos exámenes para un lado y se afianzó en la palabra. Llegó un momento en que algunas personas que no tienen el grado de fe que se alcanza cuando se ora a Dios, la esposa dijo, aparte de que está enfermo, ahora se volvió loco. Porque así pasa, y es posible que, como la mujer de Lot,
Diga, párate, que te estás muriendo ya. No, el hombre estaba firme en la palabra y Dios hizo el milagro. Todos los malestares, todo aquel quebranto, toda aquella debilidad se fue, se paró como un dinamo. El apetito que ya lo había perdido por Dios lo tuvo otra vez, comió y sin temor dijo, vamos otra vez al médico, porque ahora quiero tener los exámenes del cáncer y quiero tener los exámenes de mi salud, porque estaba claro que así había sucedido. Fue al mismo médico. El médico se rehusó un poco a recibirlo porque los médicos saben, tienen experiencia en ese tipo de asuntos, de que algunas personas no aceptan los pronósticos y se niegan a eso porque es una noticia muy fuerte. El médico pensó al principio que era así, pero no era así. El hombre dijo, bueno, te voy a repetir los exámenes porque tú has venido, me buscaste en esta clínica donde trabajo y vas a pagar. ¿Quieres gastar ese dinero? Está bien, pero yo sé lo que dije, yo sé lo que vi, y aparte que ya venía referido de X, Y, Z, eso es lo que había. Vamos a hacer los exámenes. Cuando hicieron los exámenes, el cáncer había desaparecido por completo. No hubo ninguna intervención de un bisturí, no hubo, como dice, morfina, no hubo nada. Fue un hombre que tuvo fe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe hace que lo imposible sea posible. Se recibe la fe y se acciona en señales o en milagros. Los milagros de sanidades, y los milagros son las provisiones que Dios da, como en este caso el proveer una nube para que lloviera, y luego el que hiciera descender fuego, y luego anteriormente lo que fue que la harina de aquella mujer y el aceite de aquella mujer no iba a escasear, le quedaba un poquito para hacer una tortica para ella y para su hijo, pero cuando le dio al profeta se multiplicó y ese aceite nunca cesó hasta que Dios dijo, ya, cese el aceite. Son señales y milagros que cada uno de nosotros está a disposición de realizar. Amén. Amén. Debemos realizar. No tengo fe, como es el caso que alguien pueda decir, los discípulos lo esgrimieron. De hecho, estudiamos ese pasaje un par de lunes atrás, o el lunes pasado, creo que fue el lunes antepasado, porque esta vez fue el martes. Que estudiamos que los discípulos, por no poder echar fuera a una entidad demoníaca, le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor le dijo, por vuestra poca fe. Ajá, Señor, tenemos poca fe, lo reconocemos. ¿Cómo hacemos para tener la fe necesaria? Este género no sale sino con oración, y añade ayuno. Está bien, pero lo más importante es que usted sea una persona de oración. Si usted es una persona de oración, las cosas que Dios ha dicho que deben acontecer sobre ti, que son múltiples y son maravillosas, van a acontecer. Pero si no tenemos una vida de oración, nuestra fe se va a inundar de todos los malos pensamientos y las corrientes de cosas que hay negativas, y muchos están tomando decisiones fatídicas porque no la están tomando con fe. El reconocer que no tengo fe está bien, pero la reconozco porque ahora voy a clamar, porque aquí el Señor es extraordinario. Él nos muestra el problema y nos muestra la solución. La psicología le muestra el problema al hombre. Oye, tienes un problema de múltiple personalidad, un problema de complejidad, tienes un problema, pero dan herramientas muy futiles, muy simples, que algunos no ven el beneficio. La palabra de Dios te dice, sí, el problema es que no tienes fe. ¿Cómo la obtengo? Tienes que orar. ¿Qué tengo que hacer para orar? Hacer un curso en griego, en ruso. ¿Hacer qué? Orar es orar. Abrir tu boca y hablar con Dios. Empieza a abrirla y empieza a hablar con Dios. Pero como es una conversación, no un monólogo, Dios también te va a hablar. Entonces, estoy hablando yo, Señor, ¿será que estoy hablando mucho? He hablado mucho en la oración, no te escucho. Ah, bueno, entonces la oración ahora va, Señor, quiero escucharte, Señor, quiero oír tu voz, Señor, necesito oír tu voz. Sigues hablando, pero ahora diciéndole a Dios que quieres oír su voz. Y Dios lo va a hacer de las múltiples formas que existen, básicamente tres. A través de un sentir profundo de algo que te está diciendo, a través de la palabra, que cuando lees la palabra, de ahí salta la palabra viva, o sencillamente audiblemente te dice lo que tienes que hacer y punto. Eso va en el grado de la graduación que Dios está tratando con la persona, cómo va graduando Dios su presencia en cada uno de nosotros. Pero básicamente no es algo complejo. Para que usted tenga la fe, para alcanzar las bendiciones en su familia, las cosas que se ven como imposibles, es el único camino que existe. La fe a través de la oración. ¿Quién no sabe orar aquí? Todos saben orar, porque esas son las enseñanzas básicas que se dan. Y como estas son cosas tan profundas y tan grandes, Dios no la ha dejado en complejidades ni en revelaciones. No, orar es hablar con Dios. Tú haces bien
si sacas un tiempo para hablar con Dios, porque cuando vamos a buscar una persona, personas que son importantes, esas personas siempre nos dicen, te recibo tal día, para tal día tengo la cita contigo. Tienes que esperar, como en el caso de que siempre queremos hablar con ciertas autoridades para este tipo de asuntos del terreno, y algunos esquivan por aquí, esquivan por allá, porque ellos son así son las personas del orden público. Pero para hablar con Dios, podemos hablar con Dios en cualquier lugar y en cualquier sitio, ¿verdad que sí? No necesariamente en el templo, no necesariamente en un ayuno. Es hablar con Dios, es hablar con Él siempre. Pero, ¿cuál sería la hora más apropiada para yo estar a solas con Dios? Algunos pudiera ser la hora del día, a las 3 de la tarde, quizás a las 12 del mediodía, no sé cómo es su día, pero básicamente para la gran mayoría de los seres que nos hemos comunicado y nos comunicamos con Dios, la hora más apropiada es la hora de la madrugada, la hora de la noche, cuando ya todo se ha apagado, todo se ha callado. Ese es el mejor momento para estar en oración con Dios. Es el mejor momento. Y por cierto, el Señor siempre procura buscar a la gente a esas horas, y algunas personas que han dicho, Dios, quiero orar, levántame, y el Señor lo hace, porque el Señor es tan bueno. Primero que Él es el que nos va a bendecir, y para bendecirnos nos despierta para bendecirnos. Algunos permite que, algunos dicen, ese borracho es loco, lanzó esa botella sobre el techo, no es que te estaba quedando tan dormido que le dijiste a Dios que tenías que orar y la botella cayó sobre tu casa. No salgas a pelear con malandro, que es posible que ni malandro haya. Es Dios que quería despertarte. La hermana Rosa me contaba que tenía esa batalla allí, puso un frasquito de agua sobre la mesa, estaba ahí, el frasquito ¡pam!, le cayó en la frente a las 3 de la mañana. Porque Dios, a la hora de que clamemos a Él, Él siempre busca la hora que es más acorde. ¿Por qué Dios no busca esa hora? Porque a esa hora estamos más desprendidos de pensamiento que a las 3 de la tarde usted no tiene. A las 3 de la tarde está pensando que los muchachos tienen que hacer la arepa, el arroz, que él no vino, que él está... Todas esas cosas propias de la vida. Por lo general a la gente se le hace difícil orar así. Pero cuando ya nos prendemos en oración, no importa hora ni día, oramos siempre. Pero esas son experiencias que se van alcanzando cuando uno lo va haciendo a solas en estas horas. Entonces, para aumentar mi grado de fe, para que el don de fe opere en mí, yo debo orar, tengo que orar en el nombre de Jesús. Cuando oro, mi fe se va aumentando, porque mi oración se está aliando al Dios del cielo, y el Dios del cielo está respondiendo, dándome confianza en su palabra. Por eso siempre va a suceder, que cada vez que se ministra una palabra en este orden, algunos la van a aceptar y van a recibir, otros no. ¿Por qué? Porque algunos están preparados y son personas que oran y son sensibles a la voz de Dios, y otros no. No es porque Dios hace distingo de personas y separa unos a otros, no. Es que el grado de fe de ese hombre, de esa mujer es diferente, porque ella y él oran, hablan con Dios, claman al Dios del cielo. Y en la Biblia hay palabras de sobra que nos mandan siempre a orar. Y la oración no es un decir ni es un querer mío, es un mandato de la Biblia. La Biblia, entre las órdenes que nos da, nos dice que oremos, orad y velad. Tienes que orar y velar. ¿Quieres ver qué es lo que está pasando en tu familia, el problema que tienes en la familia? ¿Cuál es el espíritu que está llevando que tu esposo sea así, tu esposa sea así, el niño sea sancochado? Todas las cosas que puedan suceder. ¿Quieres saber? Ora a Dios. Cuando Dios te dé su palabra, vas a entender con fe lo que está pasando y no vas a tener ningún tipo de confusión. Sobre todo esposos de mujeres que viven vida doble y ella tiene cierta sospecha, pero no sabe cómo hacer, no sabe en qué consiste el problema, porque no quiere perder a su esposo o a su esposa. Clama a Dios, que Dios te va a dar una palabra direccionada para que eso se resuelva. Es posible que lo hayan encadenado con brujería y hechicería propia de nuestra cultura, y de otra forma no va a ser libre. Tiene que haber una persona que en ese mismo decreto reciba la palabra de Dios y rompa esos patrones. Todo se hace de parte del Dios del cielo. Entonces estos dones de poder vienen a hacer cosas extraordinariamente grandes, cosas que se salen de nuestras manos, cosas que no podemos hacerlas nosotros, Dios la va a hacer. Amén. Como al caso se ponía como un imposible el que nosotros tuviéramos un techo sobre nuestra cabeza, y Dios nos dio fe y lo logramos. Queda nada más el 30%, pero eso viene allí. Ya Dios echó la primera bola a andar y viene rodando por allí. Amén. Es más, cuando tenemos fe ya vimos el templo, y cuando vemos el templo no tenemos un problema con eso. Eso es extraordinario. Cuando tenemos fe vemos las cosas que Dios ha dicho y estamos felices. Algunos se preocupan, como algunas personas, vamos a esto, vamos a aquello, vamos a hacer lo otro. Ya va, poco a poco.
No es que vamos a dejar de hacer, pero tampoco vamos a ir con un frenesí como que si no tuviéramos fe. Tírate por aquí, lo tiramos por aquí, brinca por allá, brinca. No. Como Dios diga, eso vamos a hacer. Lo que Dios señale, eso vamos a realizar. Pero todo tiene que hacerse con fe. Usted vino acá esta mañana, ¿por qué? Tiene que ser por fe. Porque vino a recibir la palabra de Dios. Quizás no vino a recibir este hermoso sol, pero gloria al Señor, Dios lo permitió también. Y en algún momento es posible que pongamos un pequeño techo raso para que el calor para muchos sea un poquito más tolerable. Pero les voy a decir, he estado en templos hermosísimos con aire acondicionado industriales, donde la gente no quiere ir porque le da mucho frío. Así que amemos a Dios en todas las circunstancias. Cuando tengamos frío, lo amamos. Cuando tengamos calor, lo amamos. En bancos de madera, lo amamos. En sillas alfombradas, lo amamos. Debajo de un árbol, lo amamos. Todo es esgrimir fe. Porque sin fe es imposible ver la mano de Dios y sobre todo hacer el viaje que estamos por hacer. Ya con esto voy a concluir. ¿Cuál es el viaje que estamos por hacer? Que Cristo nos viene. ¿Cuándo nos viene a buscar Él? Cuando tengamos las maletas hechas. No, puede ser esta misma noche. El viaje al tercer cielo. Si cuando estábamos planificando el viaje hacia la montaña, tuvimos que cuadrar un carro, brincar por aquí, el hombre estaba por allá, el hombre dijo que sí, el hombre dijo que no. Tantas cosas para hacer un viaje. Aquí mismo, en nuestro municipio. Imagínense un viaje al tercer cielo. Un viaje que va a movilizar mínimo más de 300 millones de personas. Va a ser en un abrir y cerrar de ojo. ¿Se necesita fe, sí o no? ¿Quién tiene que tener esa fe? Usted que está sentado ahí, yo tengo que tener mi fe para irme. Pablo tiene que tener su fe para irse. Todos tenemos que tener la fe para irse. Yo no quiero estar acá para saber, no, usted es pastor, tiene que estar a ver quién se quedó. No, que lo sepan otros, yo me voy. Yo me voy porque les he hablado de sobra que Cristo nos viene a buscar, ¿sí o no? Esto no es un asunto mental ni es un fanatismo. El Cristo que murió en la cruz del Calvario se fue en una nube y dijo, así como me vieron que me fui, los voy a ir a buscar a ustedes. Se necesita fe. Porque uno dice, pero es que el hombre ni siquiera ha viajado con soltura, ni siquiera el astro más cercano a nosotros, que es la luna. Años y años y décadas cuadrando el viaje a la luna. Múltiples equipos y naves espaciales especiales y nada. Y nosotros vamos a viajar al tercer cielo. Sí. A la velocidad no de la luz, a la velocidad de Dios, que es superior a la luz. La velocidad de la luz está cuantificada a 300 kilómetros por segundo. La velocidad a la que nosotros vamos a viajar para hacer este viaje del globo terráqueo al tercer cielo debe ser 1.000 millones de veces más superior a eso. Porque cerramos los ojos aquí y aparecemos en Cristo. Cerramos los ojos allá y aparecemos en el tercer cielo. Con un cuerpo glorificado. Esto demanda mucha fe, pero es fe que se fragua en la lectura de la palabra y a través de la oración que les estoy diciendo, enseñándoles la palabra y diciéndoles que quede bien claro que para obtener los dones de sanidades, dones de milagro y don de fe, el único elemento que necesita es ser una persona de oración. Ora y Dios va a decirte lo que tienes que hacer. Y cuando Dios da una palabra se ejecuta y se realiza. Pónganse en pie en el nombre del Señor. Puede abrir sus labios y agradecer a Dios por la palabra. Lo hacemos. Amén.